Entonces vamos a comenzar. En esta sesión vamos a ver cómo podemos definir lo que es el calor de reacción, es decir, la energía necesaria para poder fomentar o llevar a cabo una reacción química, ya sea endotérmica o exotérmica. Inicialmente, para poder definir lo que es calor de reacción, vamos a definir lo que se llama entalpía de formación. La entalpía de formación es una magnitud energética que representa una ecuación de estado. Como sabemos, la entalpía sigue siendo una función de estado. En este caso, vamos a definir que la reacción química de formación es aquella reacción que está escrita de tal modo que se produce un mol de sustancia a partir de los elementos que lo componen en su forma más estable. En este caso, vamos a tomar como ejemplo la reacción de formación del propano, cuya fórmula es carbono 3, hidrógeno 8. Vamos a plantearla para el estado gaseoso de la siguiente manera. Una reacción de formación, entonces, como su nombre lo indica, es una reacción química en la cual se escriben los compuestos en su forma más estable que forman un compuesto de interés. En este caso, el compuesto de interés es propano en estado gaseoso y los componentes que lo forman son carbono e hidrógeno. Sin embargo, en la naturaleza, el carbono no existe de forma atómica solamente, sino que existe en forma de alótropos, es decir, materiales que tienen la misma fórmula, pero diferente arreglo cristalino. En este caso, el grafito es un material que tiene átomos de carbono compuestos en una estructura hexagonal. Esta es una de las representaciones más estables de carbono que puede existir en la naturaleza. Entonces vamos a plantear el carbono como carbono sólido, grafito. Y en este caso, como el propano contiene 3 átomos, se plantea carbono 3. 3 átomos de carbono grafito más el correspondiente valor de hidrógeno. Como tenemos 8 átomos de hidrógeno en el propano, estamos escribiendo la reacción de formación del propano. Vamos a utilizar hidrógeno gaseoso. En la naturaleza, el hidrógeno existe simplemente como H2. No podemos encontrar hidrógeno molecular, pero sí hidrógeno H2. Entonces 4H2 me dan propano, perdón. Entonces esta es la reacción de formación del propano. En este caso, la entalpía de formación se refiere a la energía que libera o que consume esta reacción química, la energía de formación del propano. Entonces, por definición, la entalpía de formación va a ser el calor que se produce o que se necesita para formar un mol de un compuesto a partir de sus elementos en forma más estable. La ecuación anterior la escribimos como reacción de formación de propano. Además de ello, esta entalpía de formación la vamos a consultar en tablas. En este caso vamos a utilizar la tabla C4 del libro de Smith de termodinámica, que se encuentra en plataforma virtual. Entonces, vamos a observar esa tabla. Voy a cambiar la ventana para regresar al curso de termodinámica. En nuestro curso del Politécnico Nacional vamos a encontrar aquí la tabla. Aquí viene tabla C1, C4 del libro de Smith. Entonces, la tabla C1 ya la utilizamos para definir capacidades caloríficas. En este mismo archivo yo les coloqué la tabla C4. Esta tabla C4
se titula Entalpías estándar y energías libres de Gibbs de formación a 298.15 Kelvin. Lo que nosotros vamos a utilizar en este tema es específicamente entalpías estándar. La energía libre de Gibbs se utiliza para cuestiones de equilibrio químico y equilibrio termodinámico. Entonces, para este caso, tenemos reportados valores de entalpías de formación para diferentes sustancias, metano, etano, propano, etcétera, organizados por bloques que tienen las mismas características químicas, alcanos o parafinas, alquenos, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, ¿qué significa este valor de entalpía de formación? Vamos a centrarnos como ejemplo en el metano. Para el metano, se reporta que la entalpía de formación es menos 74.520. Esta entalpía de formación significa que para formar un mol de metano a partir de sus átomos más estables, se va a producir o se va a liberar 74.520 joules por mol. Aquí se menciona en la tabla que esta cantidad energética está reportada en unidades de joules por mol. Estamos trabajando en el sistema internacional. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Voy a utilizar la pizarra para poder explicarlo. La entalpía de formación de metano es la siguiente. Vamos a escribir la reacción en función de metano. Y específicamente en esa tabla viene gaseoso. Entonces, en este caso, un mol de carbono sólido, gaseoso, más 2 moles de hidrógeno gaseoso, producen un mol de metano. Esta en realidad es la reacción de formación de metano. Entonces, esta reacción tiene un valor, un delta H de formación, les mencionaba que es menos 74.520. ¿Cómo interpreto entonces este dato? 74.520 joules por mol. Significa que para esta reacción en específico de formación de metano, se va a liberar menos, o bien una magnitud absoluta se libera de 74.520 joules, cada mol que se produce de metano. Si esta ecuación yo la multiplico por 2 en cada coeficiente, este delta H de formación también se debe multiplicar por 2. Entonces a eso se refiere ese dato. Entonces, regresando a la tabla, a eso se refiere este valor. 74.520 joules por mol se liberan cada vez que se forma un mol de metano, pero a partir de los átomos que lo constituyen, que como vimos es la formación de un átomo de carbono más 2 átomos de hidrógeno 2, de hidrógeno molecular. Por ejemplo, para la reacción que les planteaba de producción de propano, aquí se comenta que para producir propano gaseoso se liberan, por eso es negativo, 104.680 joules cada mol que se produce de propano. Esa es la entalpía de formación de propano, a eso se refiere. Y específicamente, como nosotros vimos que la entalpía depende de la temperatura, en esta tabla se reporta a 298 Kelvin, que es aproximadamente 25 grados centígrados. Entonces, este valor lo podemos leer como entalpía estándar de formación a 298 Kelvin.
Entonces vamos a regresar a la presentación. Vamos a poder notar que en esa tabla no están reportados los valores de compuestos puros, los valores de entalpías de formación. La razón por la cual no se encuentran reportados es porque por convención se definió que las entalpías de formación de compuestos puros van a ser 0. Por eso no se reportan. Al ser la entalpía una función de estado, nosotros podemos establecer un punto de referencia. Ese valor de referencia es precisamente este. Entalpías de formación de compuestos puros a condiciones estándar, que es una atmósfera y 25 grados centígrados, son 0. Eso es importante. Entonces vamos a observar que solamente se reportan datos de compuestos heterogéneos provistos de varios átomos. Compuestos puros no se tiene el dato porque por definición la entalpía de formación de esos compuestos son 0. Hay varios datos reportados, orgánicos, inorgánicos, sales. Y nótese que también se define el estado de agregación. El estado de agregación es importante para establecer la reacción de formación. Entonces, esta es la información que podemos obtener a partir de esta tabla C4. Ahora, ¿cómo podemos calcular la entalpía de reacción? Lo que acabamos de definir es entalpía de formación, es decir, la energía que se produce por una reacción de formación o una reacción de síntesis. La entalpía de formación sí es una entalpía de reacción, pero es específica para la reacción en la cual se produce el compuesto a partir de los compuestos puros que constituyen a en este caso, este compuesto propano. Para poder calcular la entalpía de reacción, de cualquier reacción, vamos a analizar lo siguiente. Las entalpías de reacción se obtienen a partir de las entalpías de formación. Vamos a centrarnos en una reacción química general de la forma un coeficiente Nu1 por A1 más otro coeficiente por A2 produce otro coeficiente por A3 más otro coeficiente estequiométrico por A4. En este caso, ese coeficiente denotado Nu-I, que puede ser 1, 2, 3 o 4, hasta N, es el coeficiente estequiométrico de la reacción. Las letras A mayúscula, subíndice I, desde A1 hasta AN, son las fórmulas químicas de los compuestos que participan en esta reacción. Ahora, las especies de la parte izquierda, como ustedes saben de sus clases de química, son los reactivos, son aquellos compuestos o aquellas especies que se consumen para dar lugar a nuevos productos. Los vamos a definir en la parte izquierda de la reacción, los productos en la parte derecha. Por convención, el signo del coeficiente estequiométrico para productos es siempre positiva. Para reactivos es siempre negativa. La razón de esto es porque los productos se forman en la reacción y los reactivos se consumen. Por eso positivo para productos, negativo para reactivos. Ahora, si tomamos como ejemplo la reacción de síntesis de amoníaco, este es el proceso típico de síntesis de amoníaco que se llama la reacción de Born-Haber. A partir de nitrógeno e hidrógeno gaseoso se produce amoníaco. Aquí ya se tiene la reacción química balanceada. Entonces los coeficientes estequiométricos para nosotros van a ser los siguientes. Del nitrógeno, aquí hay un número 1, pero el nitrógeno es un reactivo, por lo que vamos a utilizar lo negativo. Ahora para el hidrógeno, en este caso es un 3,
al ser un reactivo que se está consumiendo, se coloca -3. Y para amoníaco, al ser producto, su coeficiente estequiométrico es +2. Así es como podemos definir estas variables. Ahora vamos a definir lo siguiente. Vamos a definir el calor estándar de reacción como esta ecuación. El calor de reacción, en general de cualquier reacción química, es la sumatoria del producto del coeficiente estequiométrico multiplicado por la entalpía de las especies en su estado estándar. Aquí en el texto se menciona eso. La sumatoria se hace sobre productos y sobre reactivos. Entonces, en este caso, la entalpía en el estado estándar de un compuesto químico es lo que nosotros denominamos el calor de formación o entalpía de formación, que vimos que podemos consultar de tablas. Si esas entalpías en el estado estándar se definen iguales a 0, como comentamos, que para compuestos puros definimos que la entalpía de formación es 0, entonces la entalpía en el estado estándar de cada compuesto va a ser precisamente ese calor de formación. Si yo sustituyo esta entalpía de las especies como directamente la entalpía de formación, voy a llegar a esta ecuación. Me está diciendo que la entalpía de reacción, también denominada calor de reacción, es igual a la sumatoria del producto de cada coeficiente estequiométrico por la entalpía de formación de cada uno de los componentes. Si yo la desarrollo, voy a definir el estado estándar, que es una presión de 1 bar, que aproximadamente es lo mismo que una atmósfera, y 25 grados centígrados. Entonces, si yo no cuento directamente con entalpías de formación, puedo utilizar valores de CP. En este caso, el cambio de entalpía se puede considerar el producto de CP por diferencial temperatura. Y en este caso, el subíndice I identifica cada producto o cada reactivo en particular. Al multiplicar por el coeficiente estequiométrico y sumar todos los productos y reactivos, obtenemos lo siguiente: que la sumatoria del diferencial de entalpía, considerando cada uno de los elementos y compuestos de la reacción, es igual a la sumatoria de cada coeficiente por el CP por diferencial temperatura. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo calcular entalpía, directamente entalpía de reacción, a partir de datos de CP. Ahora, ¿cómo puedo yo expandir este término? El término de sumatoria del coeficiente por la entalpía de cada uno de los elementos, que eso es el calor de reacción, se puede expandir como una sumatoria. Si fueran dos términos, por ejemplo, sería el coeficiente estequiométrico 1 por entalpía 1 más coeficiente estequiométrico 2 por entalpía 2 más coeficiente estequiométrico 3 por entalpía 3, haciendo notar que los coeficientes estequiométricos llevan un signo, negativo para reactivos, positivo para productos. Entonces, de acuerdo a esto, el cambio de entalpía se puede considerar el cambio de CP por diferencial temperatura. Ahora, si integramos esa ecuación anterior, se va a obtener lo siguiente. Esta es la ecuación general que nos sirve para poder calcular calor de reacción en función del calor estándar de reacción a cualquier temperatura T. En este caso,
vamos a definir término a término. Aquí delta H, 0, o bien calor estándar de reacción, es el calor que se calcula para una reacción a partir de los calores de formación, y al ser estándar se encuentra definido a una atmósfera y a 25 grados centígrados. El segundo término denota un escalamiento. Es decir, supongamos que yo quiero calcular el calor de reacción a la temperatura T, que es diferente de la temperatura estándar T0. En este caso, este es el escalamiento de cuánto cambia el calor de reacción estándar hasta llegar al calor a temperatura T, que es mayor o es diferente de la entalpía estándar. En este caso, T0 les comento que es la temperatura de referencia, que estamos usando 25 grados centígrados. Y en este caso, al usar el Cp como una función de la temperatura, este Cp se puede expresar en términos del polinomio que ya vimos. Recordemos que en clases anteriores ya desarrollamos el polinomio integrado para poder calcular la integral de Cp entre R, utilizando valores de constantes A, B, C y D de las tablas. Entonces, vamos a regresar a esa ecuación que ya conocemos. Y lo que se hace en este caso para una reacción donde participan varias especies es que se ajustan esas constantes A, B, C y D respecto a la reacción. Por ejemplo, aquí se está expandiendo para la constante delta A. Delta A se calcularía como la sumatoria sobre I del coeficiente de cada uno de los componentes que participan en la reacción, multiplicado por la constante A de cada componente, respetando los signos. Sabemos que el coeficiente estequiométrico tiene signo asociado a si es producto o si es reactivo. Y esta misma ecuación se va a expandir para delta B, delta C y delta D. Entonces a eso se refiere esta ecuación. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, profe. Está bien. Ok, entonces vamos a continuar. Esa misma ecuación ya integrada, les comentaba que el libro de Smith usa esta notación utilizando un valor de Cp media. No es necesario que ustedes utilicen la notación del libro. Si se les hace más fácil integrar directamente el Cp por diferencial temperatura, lo pueden hacer. En este caso, el libro presenta esta ecuación ya integrada para directamente sustituir, recordando que tau es el cociente de temperatura entre temperatura inicial. Ahora, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos calcular inicialmente el calor estándar de una reacción química. En este caso, la reacción es 4 moles de ácido clorhídrico más 1 mol de oxígeno produce 2 moles de agua más 2 moles de cloro gaseoso. En este caso, esta es una reacción en la cual participan varias especies. 2 de ellas son especies puras, el oxígeno y el cloro. Las otras son compuestos químicos que no son puros. Entonces, para poder obtener el calor estándar de reacción, vamos a recurrir a la ecuación que les comentaba. Esta es la ecuación. Tenemos que el calor estándar de reacción es igual a la sumatoria
del coeficiente estequiométrico de cada componente por el delta H de formación de ese componente. Entonces vamos a analizar la solución. En este caso el coeficiente de ácido clorhídrico es -4, es reactivo. El coeficiente de oxígeno es -1, también es reactivo. El coeficiente de agua es +2, es producto. El coeficiente de cloro es +2, es producto. Entonces, para poderlo expandir, el delta H de reacción sería -4 por el delta H de formación de ácido clorhídrico, +1 por el delta H de formación de oxígeno, -1 más bien, aquí es negativo, +2 por el delta H de formación de agua, +2 por el delta H de formación de cloro. De inicio sabemos que por convención el delta H de formación de oxígeno y de cloro van a ser 0, por lo que esos términos se eliminan. Si esa ecuación yo la reduzco anulando esos dos términos, me queda que el delta H de de reacción es el doble de la entalpía de formación del agua menos 4 veces la entalpía de formación del ácido clorhídrico. Si yo consulto estos dos valores en la tabla C4, para ácido clorhídrico y para agua, vamos a observarlos. Yo puedo leer esos valores. Vamos a hacerlo primero para ácido clorhídrico. En inorgánicos diversos vamos a poder encontrar, aquí está el ácido clorhídrico, en estado gaseoso, la entalpía de formación a 298 Kelvin es menos 92.307. La primera columna es entalpía de formación. Entonces ese menos 92.000 aquí se sustituyó. Y vamos a leer el del agua. El delta H de formación del agua. H2O es el último. Aquí hay que ver si es en estado líquido o en estado gas. Por eso les comentaba que es importante el estado de agregación. En nuestra reacción, el agua se está produciendo o se está liberando en estado gaseoso. Entonces vamos a tomar la entalpía de estado gaseoso, que es menos 241.818 joules por mol. Entonces leo la del estado gaseoso porque la reacción original que se planteó está en estado gaseoso. Si fuera en estado líquido, leería esta otra. Pero el valor es 241.000. Entonces, de ahí obtiene el libro este dato. Entonces, haciendo aquí la operación, se obtiene menos 114.408 joules. En este caso, ¿cómo podemos interpretar este valor? Es la energía que libera esta ecuación cuando se lleva a cabo. Y específicamente cuando se lleva a cabo en estas proporciones. Específicamente se libera esa cantidad de energía cuando en la reacción se consumen 4 moles de ácido clorhídrico, se consume 1 mol de oxígeno y se producen 2 moles de agua y 2 moles de cloro. Pero si yo multiplicara, por ejemplo, esta ecuación por 2, que tuviera 8 moles de ácido clorhídrico más 2 de oxígeno, produce 4 de agua y más 4 de cloro, este valor ya no sería el mismo. Como yo multipliqué por 2 esa ecuación, también tendría que haber multiplicado entonces por 2 este valor. Es proporcional. Por eso se dice que es por mol. En este caso yo puedo decir que es menos 114.408 joules por mol de oxígeno consumido o por 4 moles de ácido clorhídrico consumidos. Y debido al signo,
La convención de la tabla nos dice que si es negativo, el calor sale del sistema. Si es positivo, el calor entra al sistema. Entonces, esta reacción a esas condiciones, si se llevara a cabo a 298.15 Kelvin, va a liberar 114 kilojoules de energía. De ese modo, nosotros podemos interpretar el calor de reacción. A eso se refiere. Ok. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Profe, yo sí tengo una duda, Sí, adelante. pero es de la tabla, la C4, ¿el delta Sí. G qué es? El delta H es lo que nos dijo de la reacción de formación, pero el delta G. Ok, sí, el delta H es la entalpía de formación. El delta G es otra función de estado que se llama energía libre de Gibbs. Es una función de estado que se relaciona con los procesos en equilibrio de termodinámica, principalmente equilibrio químico. Eso lo van a ver más a fondo en termodinámica 2 y un poco en cinética química y en bioreactores. Sí, en este caso, únicamente para calor de reacción nos sirve la entalpía de formación. Ya la energía libre de Gibbs todavía no la utilizamos, pero les comento que se utiliza en procesos de equilibrio para definir concentraciones de equilibrio cuando las variables de un sistema termodinámico ya no cambian con el tiempo. Se puede relacionar con la constante de equilibrio, con la ley de acción de masas, con la cinética química de una reacción, etc. En este caso, directamente para entalpía de formación nos sirve este calor. Ok.